Hola, en este video vamos a trabajar con triadas en grupos de 3 cuerdas adyacentes. Para esto vamos a hacer dos ejercicios muy sencillos pero muy poderosos que nos van a ayudar a seguir fortaleciendo nuestra conexión oído interno, guitarra y también a estar cada vez más cómodos con todas las posiciones de las triadas en el diapasón de la guitarra. Traigan sus guitarras y vamos a empezar. En el video pasado abordamos la construcción de triadas desde un punto de vista muy teórico, pero en esta ocasión quiero que sea 100% práctico. Por eso es importante que en serio traigan sus guitarras y trabajemos juntos en los ejercicios que les voy a proponer. Antes de hacer el primer ejercicio les explico un par de términos técnicos muy importantes. El primer término que vale la pena mencionar es el término de disposición. Y esto es algo muy sencillo. Esto es la forma en que están ordenadas las notas. Si yo voy a construir un acorde de Do mayor, por supuesto que el Do es la nota raíz. Y a partir de ahí yo tengo que escribir el Mi y el Sol, que son las notas del acorde que ya conocemos, que son la tercera y la quinta. La forma tradicional de hacerlo es escribiéndolo así. Esta es la tercera y esta es la quinta. Este tipo de disposición se llama disposición cerrada. ¿Por qué? Porque las notas están lo más cercanas posible. No tengo espacio entre estas notas y pasan directo en orden Do, Mi y Sol. Pero existe otra posibilidad. Yo podría tener el Do acá y escribir las notas en otro orden, digamos así. En este caso, Do sigue siendo la raíz, Mi sigue siendo la tercera y Sol sigue siendo la quinta. O sea, las notas no cambian su función, pero la disposición es diferente. Y en este caso estamos hablando de una disposición abierta. También se puede ver desde el punto de vista que en la disposición abierta yo tengo espacio entre las notas escritas para escribir alguna de las notas del acorde. Digamos, aquí yo podría escribir el Mi o aquí podría escribir el Do. Entonces tengo ese espacio abierto entre las notas del acorde que me permitirían incluir otras notas del acorde en el medio. En este primer ejercicio vamos a utilizar únicamente la disposición cerrada de los acordes. Y si nos vamos al diapasón de la guitarra, vamos a ver que esto puede hacerse con 4 posiciones específicas. Supongamos que vamos a hacer el acorde de La mayor a partir de la sexta cuerda en el quinto traste. Esta sería nuestra raíz. Si nos vamos a la tercera mayor, es Do sostenido. Y la quinta sería Mi. Esta posición es la única forma en que yo podría hacer un acorde en disposición cerrada a partir de la sexta cuerda. Y es esta posición. Aquí tenemos. Aquí está la, Do, Mi. No existe otra forma en que yo pueda hacer las notas en disposición cerrada. No puedo hacer el Do para acá arriba, pero ya no son cuerdas adyacentes porque estoy haciendo dos notas en una cuerda. Entonces es la única forma, así es como funciona la guitarra y solamente podría hacer la disposición cerrada en 3 cuerdas adyacentes con esta posición. Vamos a verla en las demás cuerdas. Trabajando siempre a partir del traste 5, vamos a hacer, digamos, el acorde del Re mayor. Esta es raíz, esta es tercera y esta es quinta. Si ustedes ven, la posición es igual, solo que ahora estoy empezando en la quinta cuerda, pero la relación de los dedos es exactamente igual. Entonces teníamos la posición de La mayor a partir de la sexta cuerda y esa misma disposición de los dedos nos va a formar la disposición cerrada a partir de la quinta cuerda, en este caso con el acorde del Re. Vamos a verlo en la cuarta y tercera. Si hacemos el acorde de Sol a partir de la cuarta cuerda, vamos a tener las notas Sol, Si, Re. Y aquí podemos ver que ahora la posición cambia porque tenemos un cambio de afinación en las cuerdas de la guitarra. Entre la tercera y la segunda tenemos una tercera mayor y no una cuarta justa como se viene dando en todas las cuerdas anteriores. Sin embargo, la posición es muy similar, solamente la quinta se corrió un traste para arriba.
Y si vemos por último el acorde de do, vamos a ver que esto es do, mi y sol. También existe un cambio por la afinación entre tercera y segunda cuerda. Si vemos todas las posiciones, entonces tenemos en la sexta acorde mayor, disposición cerrada. A partir de la quinta, acorde mayor, disposición cerrada. A partir de la cuarta, acorde mayor, disposición cerrada, sol, si, re. Y a partir de la tercera, acorde de do mayor en disposición cerrada. El ejercicio consiste en cantar los 4 tipos de triadas en cada una de estas posiciones que acabamos de ver. Si hacemos el ejemplo con la, vamos a cantar primero el acorde de la mayor, luego vamos a bajar la tercera, y esto nos va a convertir el acorde en un acorde de la menor. Si en lugar de do sostenido yo bajo a do, yo puedo bajar la quinta también y ahora podría formar el acorde disminuido con estas notas de acá, y también podría subir la quinta y ahora tener un acorde aumentado. Lo importante es que lo vamos a hacer desde el oído y no de una forma mecánica. Entonces siempre vamos a cantar antes de tocar. Por supuesto nos damos la raíz, y esta sería la, cantamos triada mayor, pa, pa, pa. Bajamos la tercera y visualizamos ese movimiento. Yo sé que es muy sencillo, pero es realmente importante que esto se interiorice en nosotros y lo tengamos totalmente visualizado. Entonces, triada mayor, pa, pa, pa. Perdón, no había que tocar, había que primero tocar solo la raíz. Pa, pa, pa. Ahora triada menor, pa, pa, pa. Ahora triada disminuida, pa, pa, pa. Y finalmente triada aumentada. Pa, pa, pa. Entonces estamos trabajando desde el oído y no desde un punto de vista meramente mecánico. Vamos a hacerlo con los otros bajos. Vamos con re. Escuchamos acorde mayor. Pa, pa, pa. Ahora vamos a bajar la tercera. Pa, pa, pa. Ahora también la quinta. Pa, pa, pa. Y ahora acorde aumentado. A partir del mayor subimos la quinta. Pa, pa, pa. Hacemos el sol ahora. Pa, pa, pa. Menor, bajamos la tercera. Pa, pa, pa. Disminuido, bajamos la quinta también. Pa, pa, pa. Y aumentado, subimos la quinta del mayor. Pa, pa, pa. Y por último, a partir del do. Pa, pa, pa. Menor, bajamos la tercera. Pa, pa, pa. Disminuido, bajamos la quinta. Pa, pa, pa. Y aumentado, subimos la quinta del mayor. Pa, pa, pa. Recuerden que lo más importante es trabajar desde el oído. Siempre nos podemos dar el bajo, pero a partir de ahí preescuchar en nuestra mente, cantar y luego tocar. Para el segundo ejercicio vamos a incluir un término muy conocido, y este es el término de inversión de las triadas. Una vez más, el acorde de do mayor, esta es la raíz, esta es la tercera y esta es la quinta, pero yo puedo subir este do para acá y tener el acorde de mi sol do, donde siempre esta es la tercera, esta es la quinta y esta es la raíz, o puedo tener el acorde sol do mi, que es quinta, raíz y tercera.
Esto se llaman las inversiones. Y como ya sabemos, este primer acorde es la posición fundamental, esta es la primera inversión y esta es la segunda inversión. Normalmente ponemos esta con un 6 y esta con un 6-4. Para este segundo ejercicio vamos a utilizar triadas en disposición cerrada y en todas sus inversiones. Y además vamos a incluir todas las triadas de la tonalidad de Do mayor. Ya les voy a explicar de qué se trata el ejercicio. Vamos a usar las tres cuerdas superiores, o sea, primera, segunda y tercera. Y vamos a empezar con el acorde de Do mayor en posición fundamental, luego en primera inversión y por último en segunda inversión. Y por supuesto que para hacer el ejercicio tenemos que tener claras las posiciones para cada inversión del acorde. Por ejemplo, este es el acorde de Do mayor en las tres primeras cuerdas, posición fundamental. Es súper importante entender que aquí tenemos la raíz, aquí está la tercera y aquí está la quinta. Si queremos hacer un acorde menor, tenemos que bajar la tercera para acá. Si queremos hacer un acorde disminuido, tenemos que bajar la quinta hacia acá. Y en el caso de este ejemplo que estamos haciendo, escala Do mayor, no vamos a necesitar acorde aumentado. Si vemos la primera inversión, aquí tenemos Mi, Sol, Do. Igual, la raíz sigue siendo Do, esta es la tercera y esta es la quinta. Y también podemos hacer esas transformaciones de bajar la tercera para tener un acorde menor y bajar la quinta para tener también un acorde disminuido. Y por último, la segunda inversión, que la voy a hacer acá arriba, se me va a salir una nota hacia acá que no tengo el traste 13, pero esto es Sol, Do, Mi, donde aquí tenemos la raíz en la segunda cuerda, aquí tenemos la tercera y aquí tenemos la quinta. También tendríamos que bajar la tercera para un acorde menor o bajar la quinta para un acorde disminuido. Veámoslo en la guitarra. Esto es Do mayor, posición fundamental. Ahí podría bajar la tercera y hacerlo menor ahora. Y disminuido bajo la quinta, que es este. Luego la primera inversión es aquí. Mi, Sol, Do. Esta es la tercera. Si ahora bajo la tercera acá, la muevo un traste, este sería primera inversión. Y la quinta que está en esta cuerda la bajo y construyo acorde disminuido. Por último con Do, en segunda inversión acá arriba, que es esta posición, disculpen, aquí tengo quinta, raíz y tercera en la primera cuerda. Entonces si bajo la tercera estoy en acorde menor y si bajo la quinta voy a estar en acorde disminuido. Todo esto tenemos que dominarlo para hacer el ejercicio. Así que si ocupan tomarse ahora un momento, ir y practicar estas inversiones, pueden hacerlo antes del ejercicio. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es cantar cada acorde de la escala en sus inversiones. Vamos a hacerlo en las tres primeras cuerdas, pero voy a escribirle una octava abajo para mayor comodidad. El primer acorde es Do, Mi, Sol. Luego cantamos primera inversión, Mi, Sol, Do. Y luego cantamos segunda inversión, Sol, Do, Mi. ¿Qué sigue después de Do mayor? Esto es primer grado, Do mayor. ¿Qué sigue después de esto? Sigue el acorde de segundo grado, que es Re menor. Y ojo lo que vamos a hacer. Vamos a terminar en este Mi y después de este Mi entonces bajamos un tono y llegamos al Re. Cuando llegamos y cantamos el último Mi, bajamos al Re y ahora empezamos a hacer Re menor en posición fundamental, en primera inversión y en segunda inversión. ¿Cuál es la última nota que tenemos acá? El Fa. Ahora vamos a bajar al Mi y ahí tenemos la raíz del tercer grado, que es un acorde de Mi menor. Y hacemos lo mismo, cantamos la posición fundamental, primera inversión, segunda inversión y así continuamos hasta pasar por toda la escala. Siempre vamos a tomar la última nota y la vamos a bajar un tono o medio tono para encontrar la raíz del siguiente acorde. Y ahora vamos a hacerlo con la guitarra.
Voy a estar cambiando de octava con mi voz porque a veces no puedo ir tan agudo y así que va a ser un poco irregular en ese sentido. Yo estoy subiendo y después bajo y cada uno y cada una debería buscar la forma también en que el registro de su voz se acomode. Porque recuerden que siempre hay que cantar antes de tocar. Por supuesto nos damos el do y ahora sí, vamos con do mayor, posición fundamental, primera y segunda inversión, luego re menor, mi menor, etcétera, etcétera, pasando por todos los acordes. Vamos concentrados a ver si llegamos hasta el final. Pa, 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 pa. Esta es mi re. Y ese re es la raíz del segundo grado. Re, ta, pa, menor, pa, 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 fa, mi. Tercer grado, mi, ta, pa, 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 sol, fa. Cuarto grado, pa, 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 sol, quinto grado, sol, si, re, pa, 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 la, ra, pa, 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 do, si. Séptimo grado disminuido. Si, da, pa, 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 llega a do, un do mayor fundamental para cerrar. Pa, pa, pa. Como pueden ver, este ejercicio requiere tiempo, requiere dedicación, pero es muy valioso porque podemos ahora empezar a conectar también el oído con las disposiciones de las triadas y bueno, creo que es algo súper importante que debemos hacer. Sin embargo, también podemos incluir una práctica un poco más mecánica de tocar los acordes, siempre escuchándolos, pero no vamos a poder cantarlos porque lo podemos hacer de una forma rápida. Digamos aquí, voy tocando posición fundamental, primera inversión y segunda inversión. Ya voy por el fa, ahora sol, la, si y llego al do otra vez. Entonces esto también nos ayuda a visualizar rápidamente los acordes. También se puede hacer a partir de todos los bajos y por qué no utilizar las tonalidades del quinto traste, que fue lo que hicimos ahora, en las tres cuerdas de abajo a partir de la, aquí en la tonalidad de re mayor, aquí en la tonalidad de sol mayor y la de do mayor, que fue la que hicimos ahora. Como siempre, estoy muy agradecido con ustedes por su atención, su tiempo. Espero que puedan incorporar estos ejercicios y que sean valiosos para ustedes. Recuerden suscribirse, compartir, dar like y en la descripción del video les dejo ejercicios como siempre para que puedan seguir avanzando. Muchas gracias de nuevo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.